lo que José Luis Rodríguez el Puma jamás confesó: el hijo que negó, las hijas que perdió y su vida oculta en Miami. Era la madrugada del 17 de diciembre de 2017. En un pasillo frío del Jackson Memorial de Miami, una mujer esperaba sola. Adentro, un equipo médico sostenía los pulmones de un desconocido para insertarlos en el pecho de una leyenda: el Puma. Pero aquí nace el misterio que nadie te ha contado. ¿Por qué esa mujer estaba sola? ¿Dónde estaban sus hijas? ¿Dónde estaban los herederos de una de las fortunas y legados más grandes de América Latina? Hoy vas a descubrir la vida que José Luis Rodríguez intentó blindar, la historia del hombre que tenía su mismo rostro y su misma voz, pero que murió esperando un ADN que nunca llegó. Vas a escuchar la frase más cruel que un padre puede decir sobre la muerte de sus propias hijas. Y vas a entender por qué, tras recibir los pulmones de un extraño, el Puma decidió nacer de nuevo, pero dejando atrás los escombros de una familia rota. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate, porque hoy no vamos a hablar del ídolo, sino del hombre que aprendió a huir antes que a cantar. Miami no es solo una ciudad para José Luis Rodríguez. Es una decisión, una que tomó hace más de 30 años y que cambió todo lo que vino después. Desde que se instaló aquí a comienzos de los años 90, Miami se convirtió en el territorio donde el Puma construyó una identidad paralela a la del ídolo público. No la del cantante que llenaba teatros, no la del galán que aparecía en las portadas, sino la del hombre que madrugaba, que oraba, que vivía entre cuatro paredes, sin que nadie supiera exactamente cómo. Hay una razón por la que eligió Miami y no otra ciudad. Entre venezolanos y cubanos exiliados, Miami es casi un segundo Caracas, un lugar donde el idioma, la comida y la cultura crean una ilusión de hogar que el exilio político hace imposible encontrar en Venezuela. Lejos de Caracas, lejos de los escándalos que comenzaban a rodear su nombre, lejos de los fantasmas de su primera vida. Y en una ciudad acostumbrada a los famosos que no quieren ser vistos, el Puma aprendió a guardar muy bien su secreto. La mujer con quien comparte su vida en Miami es prácticamente invisible para el mundo del espectáculo. Carolina Pérez, modelo cubana, 25 años menor que él, es la gran desconocida de esta historia. No da entrevistas, no aparece en alfombras rojas. El Puma la menciona con amor en sus declaraciones, pero con una economía de palabras que parece calculada, como si mostrarla demasiado fuera un riesgo que no está dispuesto a correr. Si estás viendo este video y aún no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Dale clic al botón de suscripción, activa la campana y si crees que alguien que conoces merece saber esta historia, compártela ahora. Pero para entender al hombre que construyó esta vida en Miami, primero hay que entender al niño que salió de Caracas. Porque ese niño aprendió muy temprano una lección que nadie le enseñó en un salón de clases, pero que marcó cada decisión que tomaría el resto de su vida. Santa Rosalía, Caracas, 14 de enero de 1943. En un barrio sin lujos, en una familia numerosa, nació el último de 11 hijos. Su padre era un comerciante español llamado José Antonio Rodríguez. Su madre, Ana González, era venezolana y, en silencio, algo más: militante política del partido Acción Democrática. Una mujer con convicciones más fuertes que el miedo. José Luis tenía apenas 6 años cuando su padre murió. De la noche a la mañana, una mujer con 11 hijos quedó sola en un país que estaba a punto de volverse peligroso. Cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez comenzó a perseguir a los militantes de Acción Democrática, la madre de José Luis tomó una decisión que solo pueden tomar las personas que no le tienen miedo a perderlo todo. Agarró a sus 2 hijos menores y se fue. El exilio los llevó a Guayaquil, Ecuador, sin grandes recursos, sin redes de apoyo, sin saber cuándo ni si volverían. Ese niño aprendió en esa etapa algo que ningún colegio enseña: que las circunstancias cambian sin pedir permiso, que el suelo debajo de tus pies puede desaparecer de un momento a otro, y que quien sobrevive
es quien se adapta, no quien se aferra. Cuando regresaron a Venezuela, José Luis entró en la Escuela Técnica Industrial de Caracas a estudiar para ser técnico electricista. Pero algo en él ya sabía que su camino era otro. De adolescente empezó a cantar en el grupo Los Cepis, y en 1962 ocurrió lo que cambiaría su vida para siempre. Lo llamaron para reemplazar a Felipe Pirela como vocalista de la Villos Caracas Boys, la orquesta más popular de América. Ese día, el niño que había perdido al padre, que había sobrevivido al exilio, que no tenía más que una voz, empezó a correr, y esa velocidad que encontró en los escenarios nunca la perdió. Pero con ella se llevó también algo que tardaría décadas en entender: una dificultad profunda para quedarse, para no huir cuando las cosas se complican, una herida de infancia que no se cierra con la fama, que no se cura con el dinero, y que sus propios hijos iban a pagar de maneras que él nunca quiso reconocer. Hay amores que el tiempo convierte en leyenda, y el de José Luis Rodríguez con Lila Morillo fue exactamente eso durante 20 años. Se conocieron en 1965, se casaron en 1966, y durante 2 décadas fueron una de las parejas más aplaudidas y fotografiadas de la farándula latinoamericana. 2 estrellas, un mismo brillo, una familia. Tuvieron 2 hijas, Liliana y Lilibet, y por un tiempo todo parecía perfecto desde afuera, pero las cosas que parecen perfectas desde afuera raramente lo son por dentro. La agenda implacable del Puma, los viajes constantes, la fama que devoraba el tiempo y el espacio, fueron comiendo silenciosamente lo que había entre ellos. En 1986, el matrimonio llegó a su fin, y la prensa de la época no fue discreta. El divorcio fue descrito como dramático, tenso, cargado de conflictos, porque no apareció sola una separación, apareció también una mujer nueva, Carolina Pérez, cubana, 25 años menor que él. Con esa aparición, algo en la familia se rompió de una manera que ninguna de las partes pudo reparar. Liliana y Lilibet vivieron en primera persona lo que significa que un padre rehaga su vida y se vuelque completamente hacia una nueva familia. El Puma lo reconoció en entrevista con una frialdad que sorprendió a muchos. Viajé mucho. Me dediqué a este nuevo matrimonio. Tenía que atender a Génesis, que era la más pequeña. Hace 35 años que tomé esa decisión, como si una familia fuera un contrato que se puede rescindir y archivar. Lila Morillo, años después, salió a decir públicamente que sus hijas hicieron todo lo humanamente posible por reconciliarse con su padre, que en ellas existe el perdón, que han intentado acercarse sin conseguirlo. Y el Puma, cuando le preguntaron al respecto, respondió que no descartaba una reconciliación, pero que si ocurriera sería en privado, sin show mediático. 30 años esperando una conversación que nunca llegó. Pero hay algo en esta historia que va más allá del distanciamiento entre un padre y sus hijas, algo que Liliana y Lilibet sabían desde hacía tiempo, algo que el Puma se negó sistemáticamente a enfrentar en público. Un hombre que llevaba el mismo apellido, que tenía el mismo rostro, que cantaba con la misma voz, y que durante décadas le pidió a el Puma lo único que él se negó a dar. Su nombre era Juan José Rodríguez, y durante décadas se hizo llamar el Puma Junior. No por capricho, no por fama, sino porque insistía con una convicción que nunca abandonó, en que era hijo biológico de José Luis Rodríguez el Puma. El parecido físico era tan innegable que quienes lo veían por primera vez en televisión hacían doble toma. El mismo maxilar, la misma postura, la misma forma de pararse frente a un micrófono. Cantaba, tenía talento y llevaba sobre los hombros el peso de un apellido que el hombre que debía dárselo oficialmente nunca quiso reconocer. El Puma, por su parte, siempre lo negó. Y cuando la presión mediática lo obligó a hablar, señaló en una dirección diferente: su hermano Oswaldo. Dijo que Juan José era en realidad hijo de Oswaldo Rodríguez, y que si alguien de la familia lo había reconocido, era precisamente por eso. Una respuesta que desviaba la pregunta sin responderla de verdad, porque lo que Juan José pedía
No era una declaración ante los medios, era una prueba, solo una. Un test de ADN que pusiera fin a décadas de incertidumbre. Esa prueba nunca se realizó. Nunca hubo un encuentro entre los dos que el mundo supiera. Nunca hubo una conversación cara a cara. Y Juan José lo aceptó con una dignidad que llamaba la atención. En entrevistas respondía: «Llevo el apellido Rodríguez y lo he representado en el mundo de una manera elegante, formal y victoriosa». Como si la respuesta que nunca llegó fuera una herida que aprendió a cargar sin mostrarla. Ahora vuelve al corredor del Jackson Memorial Hospital en la noche del 17 de diciembre de 2017. Mientras el Puma estaba en esa camilla esperando unos pulmones que lo salvaran, había un hombre en otro país que llevaba décadas esperando algo mucho más simple, que alguien le dijera la verdad sobre quién era. El Puma recibió esa noche los órganos de un desconocido y sobrevivió. Juan José esperó toda su vida un gesto de reconocimiento que nunca llegó. El 11 de octubre de 2023, Juan José Rodríguez murió en Pereira, Colombia. Tenía 53 años. Las causas de su muerte nunca fueron completamente aclaradas. Quienes anunciaron su fallecimiento no fueron médicos ni periodistas. Fueron Liliana y Lilibet, las hijas de El Puma, que publicaron un mensaje en redes sociales llamándolo hermano. «Hermano querido de mi corazón», escribieron, «ya puedo decir que sé lo que es tener un hermano». El Puma guardó silencio absoluto. No publicó nada. No dijo nada. Como si ese hombre nunca hubiera existido. Aquí te hago una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Si supieras que hay una persona en el mundo que dice ser tu hijo, con tu mismo rostro, con tu mismo apellido, ¿harías una prueba de ADN? ¿O preferirías el silencio? Déjalo abajo porque lo que el Puma eligió hacer o no hacer dice todo sobre quién es este hombre. Y justo cuando crees que ya entendiste el nivel de ese silencio, llega la declaración que demostró que ese silencio podía volverse aún más frío. Más de 30 años. Ese es el tiempo que llevan Liliana y Lilibet Rodríguez sin tener una relación real con su padre. No es un distanciamiento pasivo ni discreto. Es uno que se ha ventilado en entrevistas, en programas de televisión, en redes sociales, con una crudeza que pocas veces se ve entre figuras públicas. Liliana llegó a decir en televisión nacional que no se siente orgullosa de llevar el apellido Rodríguez, que prefiere el de su madre, que no conoce al hombre que dice ser su padre. La respuesta de El Puma ante cada pregunta sobre el tema fue siempre la misma. Se enfocó en Carolina, en Génesis, en su vida presente. Nunca en lo que dejó atrás, ni siquiera en el momento más crítico de su vida. Cuando estuvo en el quirófano del Jackson Memorial con los pulmones a punto de fallar, sus hijas mayores estaban en ese pasillo. No porque no quisieran, sino porque el puente entre ellas y su padre llevaba décadas roto, y ninguno de los dos había dado el primer paso para reconstruirlo. Y entonces llegó la declaración que lo cambió todo. En una entrevista que se volvió viral en cuestión de horas, a El Puma le preguntaron directamente qué sentiría si sus hijas Liliana y Lilibet, o su nieta Galilea, murieran. Y El Puma respondió que no pasaría nada, que esas personas no formaban parte de su vida. Las redes sociales explotaron. Los medios de toda América Latina cubrieron la declaración, y Liliana, cuando le preguntaron su reacción en televisión, respondió con una frialdad que decía más que 1000 palabras. Ninguna. No puedo hablar de gente que no conozco. 2 personas que comparten sangre, que comparten apellido, que vivieron bajo el mismo techo durante años, diciéndose mutuamente que el otro no existe. Eso es lo que hay detrás del ídolo. Eso es parte de lo que Miami guarda. Si estás viendo este video y todavía no le has dado like, hazlo ahora y comparte este video con alguien que ame la música de El Puma y que merezca conocer toda su historia. Porque lo que viene a continuación es el contraste más poderoso de todo esto. Mientras 2 de sus hijas vivían ese silencio, había otra hija en Miami que creció con un padre completamente diferente. Y esa diferencia no tiene explicación fácil. Génesis Rodríguez Pérez nació el 29 de julio de 1987 en Miami, Florida. Hija de El Puma y de Carolina Pérez.
y desde el principio, su historia con su padre fue radicalmente distinta a la de sus hermanas. El Puma estuvo presente, en los cumpleaños, en las decisiones, en los tropiezos, en los sueños. Se declara su fan número 1 con una emoción que no necesita ser fingida. Génesis creció, eligió la actuación y tomó una decisión que dice mucho sobre quién es. Se alejó de Miami y del apellido para probar que su talento era real y no solo el resultado de llamarse Rodríguez. Trabajó en telenovelas de Telemundo. Apareció en una producción de Hollywood junto a Paul Walker y tuvo un papel en la tercera temporada de The Umbrella Academy de Netflix. Construyó una carrera que nadie puede atribuirle solo al apellido del padre. Pero lo que este bloque no puede ignorar es la pregunta que flota sobre todo esto, sin necesidad de hacerla en voz alta. ¿Por qué con ella sí y con las otras no? El Puma nunca dio una respuesta que cerrara esa pregunta. Y quizás no existe una respuesta que la cierre del todo. Lo que sí existe es un hecho concreto. Génesis estaba en Miami la noche del 17 de diciembre de 2017. Estaba en ese hospital. Formaba parte del pequeño círculo de personas que rodearon a El Puma cuando su vida dependía de un donante desconocido. Sus hermanas mayores, no. Y esa imagen, ese pasillo, ese silencio, es el corazón de todo lo que viene ahora. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad sin cura. Lo que hace es convertir el tejido sano de los pulmones en tejido cicatricial, fibroso, rígido. Los pulmones van perdiendo su capacidad de expandirse, de tomar aire, de hacer lo más básico que un cuerpo humano necesita. Y quien la padece va muriendo lentamente, sin pausa, sin retroceso. José Luis Rodríguez fue diagnosticado con esta enfermedad en el año 2000 y durante 14 años la mantuvo en silencio. 14 años cantando, viajando, apareciendo en televisión, mientras sus pulmones se deterioraban por dentro. No podía volver a Caracas porque la altitud lo asfixiaba. No podía alejarse del oxígeno. Hubo momentos en que ya no podía calzarse solo, bañarse solo, vestirse solo. Carolina lo hacía todo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La mujer invisible para el mundo del espectáculo era, en la intimidad de su hogar en Miami, la razón por la que ese hombre seguía de pie cada mañana. En septiembre de 2014, la enfermedad fue revelada públicamente, y el mundo que había conocido a El Puma como una fuerza de la naturaleza tuvo que asimilar una imagen completamente distinta, la de un hombre conectado a una máquina de oxígeno, luchando por cada bocanada de aire. Se intentó una terapia con células madre para frenar el avance. No funcionó. Y entonces llegó la única opción que quedaba, el trasplante doble de pulmón. Una de las cirugías más complejas que existe, con una lista de espera que depende de que alguien muera para que tú puedas vivir. El Puma entró en lista de espera en el Jackson Memorial Hospital de Miami y esperó. Días, semanas, meses. Hubo un primer llamado que resultó ser una falsa alarma. Los médicos llegaron con caras compungidas y le dijeron que los órganos no estaban en condiciones. Pasaron 24 horas en ayunas esperando en una camilla, solo para que todo se cayera. Eso es lo que pocos saben. No fue solo una noche, fueron 2. La primera fue la de la desesperanza. La segunda fue la del milagro. El 17 de diciembre de 2017, a medianoche, sonó el teléfono. Había un donante. Los órganos estaban disponibles. El Puma fue llevado a cirugía y Carolina se quedó sola en ese pasillo. La operación duró entre 8 y 10 horas. Los médicos abrieron el pecho de ese hombre, retiraron sus pulmones dañados y colocaron los de un desconocido cuyo nombre El Puma nunca supo, cuya cara nunca conoció, cuya familia nunca quiso recibir sus cartas de agradecimiento. El 18 de enero de 2018, José Luis Rodríguez salió del hospital. Y entonces vino lo que nadie cuenta cuando habla del trasplante. Recuperarse de esa cirugía no es solo una cuestión física, es reaprender a existir. El Puma tardó 7 años en reconstruir su voz.
7 años trabajando nota por nota, sílaba por sílaba, frente a un espejo, como un niño que aprende a hablar por primera vez. Hubo complicaciones adicionales, problemas en los senos paranasales que afectaron la resonancia de su voz, biopsias dolorosas, el miedo de perder la visión. Cada paso hacia la recuperación costó más de lo que cualquier entrevista alcanzó a mostrar. Aquí te pregunto algo que quiero que respondas en los comentarios. El Puma dice que el trasplante lo transformó, que aprendió el valor del presente, que aprendió el desapego. ¿Pero puede un hombre que predica el desapego haber abandonado a sus propios hijos? ¿O el desapego que él predica es solo otro nombre para algo que viene de mucho antes, desde aquel niño de 6 años que perdió a su padre en Santa Rosalía y aprendió que quedarse duele más que irse? Respóndeme en los comentarios. Ese debate está abierto. Hoy, a sus 82 años, José Luis Rodríguez. El Puma vive en Miami con Carolina Pérez. Sale poco. Habla de Dios con la convicción de quien estuvo en una sala de operaciones a las 3 de la mañana y sintió que algo más grande que la medicina estaba en esa habitación. Su fe cristiana, que comenzó en 1973 cuando abandonó el catolicismo y fue bautizado en el rito protestante en San Juan de Puerto Rico, es hoy el centro de todo. Escribió un libro llamado ¿Para qué vivir?, donde cuenta cómo la enfermedad cambió su visión del mundo. Lanzó una aplicación llamada El Puma Contigo, pensada para acompañar espiritualmente a sus seguidores. Habla de Dios, del desapego, de la gratitud, de la segunda oportunidad. Y salió de gira. La llamó Agradecido. Recorrió más de una decena de países. Subió a un taburete en el escenario porque sus nuevos pulmones a veces no le permiten estar de pie todo el tiempo. Y cantó: Dueño de nada, pavo real, voy a perder la cabeza por tu amor. Las mismas canciones de siempre, ahora interpretadas por un hombre que sabe que cada noche en un escenario es un regalo que no estaba garantizado. Pero Miami también guarda lo que la gira no muestra: los momentos en que el hombre enfrenta su propia contradicción. Las hijas que no llaman. El recuerdo de un hombre que tenía su mismo apellido y que murió en Colombia sin una respuesta. El peso de las decisiones que no tienen vuelta atrás. Carolina, que es hoy la única persona que sabe exactamente cómo es el Puma cuando las cámaras se apagan y la ciudad duerme. Si llegaste hasta aquí en este video, suscríbete ahora si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ame la música de El Puma y que merezca conocer toda su historia. No solo la del ídolo, la del hombre, porque el cierre de esta historia es el más importante de todo. Vuelve al pasillo del Jackson Memorial Hospital, a esa mujer sentada sola en una silla de plástico a las 3 de la mañana. Ahora sabes quién es ella, sabes por qué está sola, sabes exactamente qué representa ese silencio. Y sabes que afuera, en el mundo, hay personas que nunca estuvieron en ese pasillo, personas que tenían razones para estar allí, personas que él no invitó o que esperaron tanto que dejaron de esperar. El límite entre esas dos versiones es la pregunta que esta historia nunca terminó de responder. José Luis Rodríguez el Puma es al mismo tiempo 2 hombres, uno que sobrevivió a todo: la pobreza de Santa Rosalía, el exilio en Ecuador, el divorcio, la fama, una enfermedad sin cura y una cirugía de 8 horas con los pulmones de otro. Un hombre que a los 82 años sube a un taburete en un escenario, abre la boca y convierte el aire prestado de sus pulmones en una canción que hace llorar a miles de personas que no saben nada de lo que le costó llegar hasta ahí. Y el otro, un hombre que dejó pasar 30 años sin cerrar una herida con 2 hijas, que según su propia madre, hicieron todo lo humanamente posible por acercarse, que negó hasta el final a un hombre que murió buscando solo una verdad, que encontró en el desapego una filosofía de vida que le sirvió tanto para sobrevivir al trasplante como para sobrevivir a las consecuencias de sus propias elecciones. Esos 2 hombres son el mismo, y eso, precisamente eso, es lo que hace esta historia tan difícil de olvidar. Porque no hay villanos perfectos, ni héroes sin grietas.
Hay seres humanos que toman decisiones y que a veces esas decisiones dejan a alguien esperando solo en un pasillo frío, sin que nadie llegue. Y la última pregunta de este video es para ti. Después de todo lo que viste hoy, ¿cómo ves a el puma? ¿Cambió algo en tu cabeza? No te pido que lo juzgues, te pido que seas honesto contigo mismo. Cuéntame en los comentarios. Ese es el debate que esta historia merece. Nos vemos en el próximo video.